Que las llamas se eleven hasta el cielo, y con ella el corazón de los mortales. Que el Creador bendiga en esta noche a los que estamos reunidos en torno a ella. Así sea. Mi nombre es Valeria Rojas, y hoy quiero compartir una experiencia que viví hace unos años con mis amigos. Una experiencia que aún sigue persiguiéndome. Todo ocurrió durante mi cumpleaños número 25, cuando decidimos hacer algo especial. Un viaje a Real 14, un pueblo en el estado de San Luis Potosí. Queríamos alejarnos del estrés de la ciudad y disfrutar de un fin de semana diferente. Entre las atracciones del lugar, lo que más nos llamó la atención fue la leyenda del túnel hogario. Ya habíamos escuchado historias sobre él, que durante su construcción muchos mineros murieron en accidentes trágicos. Sus cuerpos quedaron atrapados bajo los derrumbes y, según la leyenda, sus almas nunca encontraron descanso. Algunos visitantes aseguraban haber oído golpes metálicos y susurros en las paredes del túnel, especialmente por la noche. Nosotros sentíamos una mezcla de fascinación y temor que no podíamos ignorar, como si algo nos atrajera inevitablemente a ese lugar. Salimos temprano un sábado por la mañana, cargados de entusiasmo, pero también de una inquietud que no podíamos expresar en voz alta. Después de varias horas en carretera, llegamos a Real de 14 al atardecer. El pueblo era justo como lo habíamos imaginado. Calles empedradas, casas antiguas y una atmósfera cargada de misterio. Algo en el aire se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Eran las 7 de la tarde cuando nos acercamos al túnel hogario en coche. Yo iba en el asiento trasero junto a Sara, quien no dejaba de mirar hacia la entrada del túnel con una mezcla de ansiedad y emoción. Justo cuando estábamos a pocos metros de entrar, el coche empezó a fallar. El motor, que había funcionado perfectamente, comenzó a hacer ruidos extraños y de repente se apagó por completo. ¿Qué pasa?, preguntó Sara, visiblemente preocupada. Martín intentó encender el coche varias veces, pero no hubo suerte. Nos quedamos varados justo frente a la entrada del túnel. «Esto no tiene sentido», dijo Martín frustrado mientras giraba la llave una y otra vez. Su voz sonaba más baja, como si el túnel absorbiera todo el sonido. Salimos del coche para revisar el motor y fue entonces cuando me di cuenta de que Sara estaba usualmente callada, mirando fijamente hacia la oscuridad del túnel, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos ver. Sara nunca mostraba miedo, pero en ese momento su rostro estaba pálido. Martín revisó el motor, pero no le encontró nada malo. «No debería haberse detenido», murmuró desconcertado. Finalmente decidimos que la mejor opción sería cruzar el túnel a pie y buscar ayuda en el pueblo. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos y comenzamos a caminar hacia la oscuridad. El túnel era largo y frío, más frío de lo que cualquiera de nosotros había experimentado. Con cada paso, el eco de nuestros movimientos rebotaba en las paredes de piedra, creando un sonido inquietante que se sentía como un susurro constante en nuestros oídos. De repente, un golpe metálico resonó en lo profundo del túnel. Nos detuvimos en seco. Era un sonido seco, hueco, como si algo pesado hubiera golpeado una roca. El eco vibró a través de las paredes y todos nos miramos con preocupación. Pero Sara no reaccionó. Seguía mirando hacia adelante, perdida en sus propios pensamientos, ajena al miedo de los demás. «¿Qué fue eso?», preguntó Leo. «Probablemente fue una piedra que se cayó», intentó tranquilizarnos Alex, aunque su tono delataba que también estaba asustado. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro golpe resonó, esta vez más fuerte y mucho más cercano. El suelo bajo nuestros pies pareció vibrar ligeramente, y de repente las luces de nuestros teléfonos comenzaron a parpadear, apagándose y encendiéndose como si algo estuviera jugando con nosotros. En ese momento notamos sombras alargadas proyectándose en las paredes del túnel, moviéndose de una manera extraña, como si algo o alguien nos estuviera rodeando. El miedo nos invadió por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin decir una palabra,
Todos comenzamos a correr hacia el final del túnel. Podía escuchar mi respiración acelerada y los latidos de mi corazón, pero lo peor era la sensación de que algo invisible corría junto a nosotros. El aire fresco y la luz del pueblo finalmente nos recibieron al otro lado, pero el miedo que sentimos no desapareció. Nos dirigimos directamente al Hotel San Rafael, que era donde nos íbamos a hospedar. Entramos apresurados y nos encontramos a don Javier, el dueño del hotel, quien notó de inmediato nuestras caras pálidas. ¿Están bien, muchachos?, preguntó preocupado. Parecen haber visto un fantasma. Le contamos lo que había ocurrido en el túnel, la repentina falla del coche, los extraños sonidos y las sombras que habíamos visto. Don Javier nos miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Nos explicó que no éramos los primeros en experimentar cosas extrañas en el túnel y que había una larga historia de sucesos paranormales en ese lugar. No se preocupen, nos dijo. Mañana enviaré a alguien para revisar su coche. Mientras tanto, descansen y traten de no pensar mucho en lo ocurrido. Intentamos relajarnos esa noche en una pequeña fonda cercana al hotel, pero era difícil dejar atrás lo que habíamos vivido, aunque ya estábamos más tranquilos. Al día siguiente regresamos a revisar el coche y no tenía nada. Pudo encender sin problema. Hoy en día seguimos recordando lo que nos pasó esa noche. Si has vivido una experiencia paranormal y quieres compartirla, en la descripción del video encontrarás el correo al que puedes enviarla. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo. Escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Así sea.